Pues buenas noches y bienvenidos estimados compañeros. Hoy es martes 1 de marzo del 2022. Son aproximadamente las 8 de la noche. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio a la sesión número 30 de la hora, en la cual o en el cual se estudian y discuten temas relacionados con con la filosofía. En esta ocasión comentamos sobre los presocráticos que antecede al pensamiento filosófico occidental. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos, por lo que los puntos de vista que solemos decir son solamente eso, comentarios personales que sin duda son mejorables. Nuestra guía es el entusiasmo. Continuamos con los comentarios de la lectura Fragmentos Presocráticos. Hoy nos toca ver al señor Heráclito. Bien, ¿quién quiere comenzar? Vamos a sacar la libreta de las anotaciones. Y pues ahora sí tenemos fragmentos, ¿no? Ahora sí hay bastantes fragmentos. Pues si quieren, yo comienzo con Sí, dale. con el personaje histórico, algunos datos que obtuve de Diógenes Laercio. Pues no sé, no, Diógenes Laercio, por lo menos es la apreciación que tengo, lo pinta de como taciturno, ¿no? Como enojón. Y de hecho, así comenta Diógenes, decía que Homero era digno de ser echado de los certámenes y de ser abofeteado. Obviamente, como ya habíamos visto anteriormente, Genófanes lo criticaba de haber heredado la educación griega, ¿no? A través del hombre virtuoso guerrero y del hombre ingenioso a través de la Ilíada y la Odisea. Y entonces aquí decía, ¿sabes qué, Homero? Igual que Genófanes, y aquí me recuerda mucho a Genófanes, que siendo que fue el primero, pues empieza a atacar mucho a la concepción de la vida educativa de los griegos. Ya después de ello, también pinta de forma, vamos a decir, a Heráclito, una persona que le gusta pelear, ¿no? Porque él se dirigía mucho al pueblo y lo instaba. Debes de defender las leyes lo mismo que los muros, ¿no? Y defender los muros era muy importante para la supervivencia en aquellos entonces. Dice, así como defiendes esos muros, pues también debes de defender las leyes. Diógenes nos sigue diciendo que fue un ermitaño. Después de estar participando en la vida pública, se le dio a Heráclito ser ermitaño hasta que le dio hidropesía. Entonces, cuando sufrió esta enfermedad, regresó a la ciudad y ya estando en ella, le preguntó a los médicos si podía de la lluvia hacerse una sequía. Obviamente no lo habían entendido y como no lo entendieron, aquí lo caricaturiza y dice que como no lo entendieron, entonces él queriendo sacarse el agua la hidropesía es acumulación de agua en el estómago, se untó estiércol. Y bueno, no se sabe por algunos, ahí mismo Diógenes Laercio consulta diferentes fuentes y a ciencia cierta no se sabe de qué murió, ni qué le apresuró la muerte, si la hidropesía o el estiércol, o incluso que hasta unos perros lo llegaron a confundir con el disfraz del estiércol y se lo comieron. También nos dice que fue de Éfeso, efesino, por tanto, y que vivió en la Olimpiada 59, ¿no? Más o menos en el siglo 5, 4 antes de Cristo. Y aquí hay un dato muy interesante que me recordó a Diógenes el Cínico, no Laercio, sino el Cínico, donde el rey Darío decía a su compañía, hasta le mandó a escribir, ¿no? Le dijo, oye, ¿sabes qué? He leído tus libros y me gustaría tenerte en corte, y le ofreció ciertos honores y precisamente Heráclito pues lo rechazó. Lo mismo que de alguna u otra forma hizo Diógenes el Cínico con Alejandro Magno. Y entonces esta es la pintura que yo percibo que Diógenes Laercio habla acerca de Heráclito. Ahora, si alguien quiere añadir su comentario acerca a la cuestión histórica,
pues adelante, o si no, de una vez pasamos a revisar sus ideas. Creo que estás con el mute, Arturo. Ah, lo apago y ahorita lo quito porque pasa un carro. Sí, sí, no pasa nada. Sí, de acuerdo. También fue la percepción que me dio a mí con el texto y bueno, algunos videos que estuve revisando. Ujú. Como tal cual era una persona que no se involucraba, ¿no? Que no se involucraba como, digamos, en su comunidad. Él prefería como estar aislado, a pesar de que, como tú dices, sí la criticaba, pero él no se involucraba. Por ejemplo, hay una crítica que le hacen de que alguna vez lo encontraron jugando dados con un niño en una plaza, ¿no? Ajá. Y le dijeron que prefería irse a jugar dados con un niño que involucrarse en las leyes de la ciudad. O sea, como que pues sí, él traía pues su rollo, pero no se involucraba. Como que también cierto, si lo vi o lo percibí de cierta manera un poco como una persona que no, por ejemplo, él no es como una continuación de cierta manera de los pensamientos posteriores, ¿no? Como que él se hizo a su Anteriores. manera, él Ajá. hizo su sistema de pensamiento, por así decirlo, pero hasta hay una frase por ahí de las que él escribió que él se hizo solo, ¿no? O sea, como que él se hizo solo por medio de la contemplación, porque sí sabe que era una persona, pues una aristócrata que de hecho pudo haber sido rey, pero él no quiso y se dio ese derecho a su hermano menor y Ujú. él mejor prefirió dedicarse pues a estudiar, ¿no? La virtud. Mm, pues sí, creo que eso sería todo sobre el personaje histórico. Y también tiene un tono sarcástico, ¿no? Burlón. Cuando Sí. Diógenes Laercio también dice que cuando era niño, en palabras de Heráclito, dice que no sabía nada, pero cuando llegó a la edad de la excelencia, decía Heráclito que sabía todo, ¿no? Entonces estaba burlando. Bueno, yo lo veo como una burla del mismo Heráclito. Justamente eso nos lo comenta Diógenes Laercio. Añadiendo a lo que dijiste de cuando era niño que jugaba, pues más o menos su concepción de niño, ¿no? Ajá, que también de niño era admirado por su conocimiento. O sea, desde niño vieron que tenía capacidades, ¿no? Lo que comenta Diógenes Laercio. Mm, no sé. Sí, y yo también coincido contigo que tanto Bernabé en el libro de los presocráticos también comenta bastante que no tuvo maestro. Hace rato dijiste una palabra, es que no tuvo maestros, así nada más para aclarar ese punto, y que él se hizo a sí mismo solo, era, por decirlo ahorita, lo conocemos la palabra autodidacta, ¿no? Él hace sus reflexiones. Mm, Según que no tuvo maestros, aunque por ahí dicen que Genófanes fue su maestro, ¿no? ujú. Hay autores. Y entonces, ¿por qué nos interesa saber eso? Vamos a ver ahora sí sus ideas, ¿no? Ya ese es como que su entorno, sus posibles maestros, su característica, y vamos a ver si con eso nos ayuda a entender sus ideas, que le llaman Sí, el oscuro, ¿no? También. pues si quieres tú iniciar, porque yo la verdad como que yo no logré estructurar o sea, como que no tengo una visión tal cual compuesta de Heráclito en mi mente y no sé ni cómo iniciar, pues como que a mí se me hizo como que yo por lo menos no logré conciliar algo, como que unas cositas, pero a lo mejor escuchando a los demás, puedo comentar ciertos puntos. Sí, sí. Sí, Ok, sí, Jorge Andújar, ¿quiere continuar? Pues, o ujú. sea, estoy igual que Arturo, pero tengo preparado un paint. Entonces, Ahora le damos a dar el o pace. sea, bueno, en realidad lo hice, es el peor paint que he hecho, pero Eso. voy a improvisar. Órale, tú improvísale. Sí, digo, también. ¿Me permites compartir, por favor? Sí, claro, por Va, supuesto. va, va, va. Es un un placer. Un placer ver tus paints. Bueno, ahí. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Ah, ok. Pues bueno, ahí ven, volvemos a la idea anterior. Yo Sí. estoy intentando tener una supuesta coherencia con mis análisis, ¿verdad? Pero Ujú. volvemos a tener ahí al filósofo enfrentándose
digamos, a la búsqueda de la verdad, ¿no? De hecho, aquí lo puse con una lagrimita porque creo que se le concibe a Heráclito como Heráclito el llorón, ¿no? Y creo que a Demócrito como el filósofo que ríe. Pero bueno, eso ya es como, no tiene nada que ver con su pensamiento. Bueno, por lo menos yo no lo relaciono con su pensamiento. Entonces, pues bueno, igual Heráclito aquí, digamos, se enfrenta como todas las personas y todos los filósofos al Geimenos, ¿no? A lo fenoménico de la naturaleza. Sin embargo, Heráclito, digamos que hace algo muy diferente a los filósofos anteriores y es algo que lo distingue obviamente y que se encuentra también parte de su genialidad, ¿no? Y es que dice que los filósofos, bueno, no dice, o sea, obviamente no lo dice explícitamente, pero es como que los filósofos están buscando la verdad, pero no saben cómo es aquello que están buscando, ¿no? Entonces, por eso la búsqueda de la verdad tiene que empezar con una caracterización de la verdad. Y la verdad, recordemos que como hipogeimenos, ¿no? Como aquello que se oculta, pero que es causa eficiente del Geimenos. Bueno, eso ya lo había dicho en la sesión pasada, ¿no? Esto yo lo relaciono de hecho con el fragmento 11 de aquí del libro de Bernabé, que dice, si uno no espera lo inesperado, no Ujú. lo encontrará, pues es difícil de escudriñar y de alcanzar. Sí, sí, Eh, sí. Eso sí es cita explícita, bueno, del libro, ¿no? Entonces, ¿qué características dice Heráclito que tiene la verdad? Y aquí puede causar una confusión al principio y espero que después se entienda. Que la verdad es lo que se oculta, o sea, que está oculto y que no cambia, ¿verdad? Obviamente aquí lo que no cambia es, por ejemplo, o sea, algo no puede ser verdad en un momento y no serlo después, o sea, eso significa que nunca fue verdad, ¿no? Por eso, Sí, o sea, sí, la sí. verdad no puede cambiar y se oculta, no necesariamente o sea, digamos que no se oculta necesariamente a los sentidos, sino que se oculta, pero no se oculta, ¿qué estoy diciendo? Se oculta a los sentidos, más no necesariamente a la razón, ¿no? Y por ahí Entonces, dice que, ah, que el ver es mejor que el oír, ¿no? sí, ajá, eso está bien interesante porque justamente aquí es donde ya se empieza a ver como la concepción o el sistema filosófico de Heráclito, ¿no? Ujú. Porque lo que él hace es decir, como que tienen las apariencias, o sea, el heimenos, ya que el hipogeimenos es lo contrario, digámoslo así. O sea, ¿qué tienen las apariencias para manifestar las características del hipogeimenos, ¿no? La característica de la verdad. Entonces, el heimenos está evidente, el hipogeimenos pues se oculta, ¿no? El geimenos cambia y el hipogeimenos pues no cambia. Entonces ahí ya se ve como esta concepción, digamos, dialéctica o dual de la realidad, ¿no? Entonces, em, básicamente, Heráclito propone como principio fundamental de la realidad el fuego, pero Sí. bueno, ahí Bernabé, no sé, yo no sé si no entendí o qué onda, pero según yo como entendí, Bernabé sí lo explica como principio, o sea, como la concepción que tenían los jonios, ¿no? Como tal es el agua, que sí era el principio constitutivo. Pero en realidad lo que yo pienso es que Heráclito, bueno, lo que yo pienso y varias personas, o sea, y tomo de varios pensadores es que Heráclito lo propone, digamos, como una metáfora o como una metáfora del cambio, ¿no? Porque el fuego, eh, digamos que siempre es igual, no cambia, pero a la vez siempre está cambiando. O sea, entonces, Sí. y aquí es donde viene esta igual cita de Bernabé, donde dice que como de que hay una unidad, pero la unidad se da a partir de la multiplicidad y de la lucha entre la multiplicidad, ¿no? Entonces, en realidad el principio que propone Heráclito es el cambio. O sea, el cambio lo cambia todo, pero nada lo cambia a él. Entonces, digamos que cumple con esta caracterización que hace Heráclito de la verdad, ¿no? Y pues yo digo que ahí para que puedan proseguir. Eso sí. Sí, fíjate que yo entiendo que tú también empezaste a ver ese sistema, ¿no? Porque lo que caracteriza, vamos a utilizar esa palabra, a Heráclito, o lo diferencia
de otros pensadores, precisamente su sistema de cómo observar la realidad, ¿no? Él habla acerca del logos, y el logos prácticamente en la traducción que ahora tenemos, le hacen, utilizan la palabra razón, ¿no? Y la razón aplicada a la realidad, pues, ajá. O por lo menos así yo lo entendí. Entonces de ahí parte el conocimiento, ¿no? ¿Sabes qué? El conocimiento está para todos, así lo entiendo, y incluso lo llegan a leer, lo llegan a ver, a conocer, pero no lo entienden. Entonces sigue oculto, la palabra que tú utilizaste es hipogemonemos. Ajá. Yo también entiendo que de ahí parte de su sistema de pensamiento presocrático. De hecho, si no me falla la memoria, él también es uno de los que dice que, y ya lo comenté, de hecho, que en un momento no sabía nada, ¿no? Cuando era joven no sabía nada, y ahora que estoy grande lo sé todo. Entonces ahí viene, bueno, fue un juego de palabras. Ahorita yo siento que es un poco más profundo lo que nos está tratando de decir ahí Diógenes, no son fragmentos directos ¿cómo se llama? De Heráclito, donde se tiene que desvelar la verdad, darse a conocer la verdad o la realidad, ¿no? A través de la razón. Entonces su sistema es basarse en esa razón, en ese logos. Ajá. Yo también lo entiendo de esta forma. No sé si quieren comentar algo al respecto, Mm, porque ya tú lo dijiste todo muy claro, ¿no? Digo, no quiero ahí añadir a lo que dijiste, salvo lo que dije. Bueno, fíjate, de hecho aquí lo escribí, dice, como la razón está presente en toda la realidad y sus manifestaciones son aprehensibles, es bueno que para conocerla veamos y oigamos muchas cosas. Entonces, lo que entiendo que parte de su sistema, y aparte tiene un sistema que me recordó mucho a Descartes, parte de su sistema es, ¿sabes? Para poder aprender a asirse de la verdad, tienes que exponerte, ¿no? Tienes que exponerte a la realidad, a esos fenómenos. Y él tenía un sistema para poderla conocer, y era descomponer por partes esa realidad a través de sus logos. Entonces él veía un fenómeno y lo descomponía. Ahí le faltó la parte de integración que hace Descartes, pero finalmente yo percibo que es parte del mismo sistema, ¿no? Hay un objeto, un fenómeno, lo divides en partes y lo tratas de entender en ese sentido, ¿no? Entonces ese es su sistema que utiliza él para empezar a entender lo que es verdad, de lo que no es verdad, de lo que es apariencia. Aquí utiliza también la idea de la apariencia, que seguramente influyó en el pensamiento de Platón, y precisamente porque menciona Diógenes que Sócrates sí había leído completamente el libro de la naturaleza de Heráclito, y obviamente Platón escribió sobre Sócrates. Yo siento que ahí hay una influencia del concepto de apariencia, ¿no? De aquello que aparece que es, pero que no lo es, porque lo que es, lo que está detrás, lo que es real, pues se debe de buscar, como cuando uno busca el oro. Y de hecho es una de sus frases de los fragmentos de Heráclito, donde dice, el que busca oro, pues tiene que excavar bastante, pues, para poder llegar a encontrar poco, ¿no? Así es el conocimiento, así es como tú puedes llegar a la verdad. Ajá. Entonces este es mi punto. No sé si alguien quiere sí, ahondar pues más. más en lo de los puestos, ¿no? Como que de cómo funcionaba ese sistema, y él pues daba varios ejemplos de eso. Decía que ahorita, a ver si entre todos completamos la idea, pero era como que él los clasificaba de diferentes, ¿no? Eh, Había unos que eran la misma cosa, que era, por ejemplo, una línea, y luego había una línea doblada, ¿no? Era un ejemplo que él tenía, que era la misma cosa, pero que se transformaba, ¿no? Que Sí. mutaba. Luego estaba, por ejemplo, lo que era el lleno y el vacío, que las dos
haz de cuenta que si tú tienes un volumen completo y le sustraes digamos, le sustraes un cuadrado, es lo mismo, ¿no? El vacío es lo mismo que ese espacio sustraído. Entonces, digamos, los dos son lo mismo, como que o bueno, otro ejemplo que ponía era, por ejemplo, o sea, el arriba o el abajo, como que se empezaba a hacer esas comparativas, así, más sencillas como lo es, pero pues por medio de eso él ya empezaba a clasificar cosas y hacer ese como ejercicio dialéctico, ¿no? Yo me lo imagino ya que ese ejercicio tú lo puedes traspolar a otras cosas y empezar ya a pues hacer ese contraste. Por ejemplo, ya tenía otros ejemplos que también iban dentro de la misma idea y aquí voy a leer una cita de él, que es en el 35, que es mar, agua la más pura y la más impura, para los peces potable y salvadora, para los hombres impotable e inmortal. Entonces, eso te habla de algo que para una persona, digamos, por ejemplo, hablando del bien, ¿no? Que es el bien para alguien lo es, pero para el otro no lo es, ¿no? Como que esta cita te habla de eso, pues, que existe esa doble posición de las cosas, que las cosas no son absolutas, por así decirlo, porque depende de dónde tú la veas, ¿no? Algo que también se me hizo aquí, como que, pues, que el mismo autor lo señala, que Heráclito, pues, también ha sido de los presocráticos más incomprendidos y que también, pues, obviamente, como todos, por la falta de información, pues es difícil interpretarlo y te invita, ¿no? Te invita a que, a diferencia de con los demás presocráticos, tú sí puedas darle otra interpretación o, obviamente existen todas, pero pues tú puedes hacerte una también propia, ya que no existe o hay demasiadas incongruencias entre grandes filósofos, digamos, de lo que es el consenso de las ideas, ¿no? Y algo decía, por ejemplo, Andujo, de lo del fuego, ¿no? Muchos decían que para él el logos era el fuego, pero en realidad no era el fuego, sino que era el cambio. Y pues algo que, por ejemplo, a mí no termino de entender con él es como que también criticaba, de cierta manera, como a las personas, a los expertos, ¿no? Como que en el 20, por ejemplo, dice, meras creencias, lo que el más acreditado conoce y custodia. Como esas personas que se clavan en su profesión o en su cosa, pero no entiendo qué es lo que intentaba decir, si como que de repente las personas, los expertos se van hacia su campo, se especializan tanto que después pierden como la percepción de la esencia de las cosas y trabajan sobre la cosa en sí y no sobre la esencia de la cosa. Hablando de ideas, pues. En esa parte me pierdo, pero la verdad, ahí no sé qué onda. No sé si quieres comentar algo, Jorge, hay una anotación que ahorita se me vino a la mente de la lectura que realicé. Jorge, Dujo. Pues sí, o sea, de hecho con esas dos últimas cosas que dijo Arturo, primero, o sea, yo creo que lo que como que sí criticaba porque dice que muy preciso es que los hombres que aman el saber traten de enterarse de muchas cosas, por lo que dice Jorge, ¿no? Porque a través como del análisis o digamos, como la búsqueda del común entre los muchos factores es como se encuentra la verdad, ¿no? Entonces, digamos, si te clavas en uno solo, pues digamos que hay como sí, o sea, como una, pues sigue habiendo un ocultamiento, ¿no? Porque no estás contemplando como las otras cosas. Bueno, eso es lo que yo Sí, entiendo, pues, ¿no? Y sobre el punto anterior que dijiste, tengo ahí como o sea, no es un punto como tal, no es como una observación que hice, que escribí aquí. Y es que voy a citar aquí a Bernabé y dice, los fragmentos de Heráclito están enraizados de dificultades de interpretación y ya los antiguos le atribuyeron esa fama de enigmático y lo apodaron el oscuro. La culpa de esta fama la tiene en gran medida su estilo aforístico en que cada frase es una sentencia, ¿no? Y aquí yo escribí que de la cuestión del estilo en la filosofía, sobre todo en la contemporaneidad, no es un tema secundario, ¿no? Porque
por ejemplo, tan no lo es que hay una división casi antagónica, ¿no? Entre la llamada filosofía analítica y la filosofía continental. Cuando empezamos a inspeccionar los criterios con los cuales se realiza tal distinción, nos encontramos con un problema. Y es que ni los temas ni el lugar de surgimiento son factores que determinen y nos expliquen esta diferencia. Con temas me refiero, por ejemplo, que se dice que, que los analíticos rechazan, por ejemplo, el campo metafísico de la filosofía, ¿no? Y que no, como que no vale la pena estudiarlo. Em, no obstante, existe un criterio que sí se puede usar para diferenciar estas filosofías, Ujú. y ese es el estilo de escritura. Los analíticos, y pareciera que fuese hasta por acuerdo, utilizan un estilo claro y conciso, como más parecido al de la ciencia, ¿no? Y al contrario de los continentales, que utilizan un estilo obscuro, más parecido a la literatura. Hay defensas en los dos estilos. Personalmente, y remontándonos a lo de las sesiones anteriores, considero que si la filosofía tiene como fin buscar la verdad, tomando como proposición esto, el estilo analítico se acerca de mejor forma a lograrlo en el sentido de la etimología de verdad, ¿no? De lo aletheia, de lo desoculto. Entonces, como que para mí no tiene sentido obscurecer algo que tú pretendes desocultar, ¿no? Entonces, en ese sentido, y como nos dice Bernabé, el estilo oscuro de Heráclito produjeron una incomprensión y en general desinterés por parte de sus continuadores. Pero pues sin embargo también comprendo el otro lado, ¿no? Y de hecho aquí creo que Heráclito se hace una autodefensa a sí mismo cuando dice que el soberano, y aquí dice, o sea, hay como una cita al pie de página que dice Apolo, cuyo Apolo. oráculo es el que está en Delfos, no dice ni oculta, sino da señales. Entonces ahí no sé si se hace una autodefensa como a su estilo oscuro, ¿no? Pero pues igual sí, o sea, es inevitable como recalcar que su estilo oscuro a lo mejor hizo, para empezar, a causa que no tengamos así claro de que, por ejemplo, eso que dices, ¿no, Arturo? De que si el fuego es causa material o que si es una representación del cambio. Y segundo, que no tengamos como más personas que lo retomen durante la historia de la filosofía antigua, ¿no? Y es lo que le comentaba a Jorge, que por ejemplo hasta Hegel, creo, es cuando ya lo toma de forma Ujú. más Sí, entera. Pues, sí, que analiza palabra por palabra ese güey. así es. Fíjate que aquí hay un par de puntos. El primero, voy a tratar de ir de atrás hacia adelante. En relación a lo que mencionas de que se le llamaba el oscuro, precisamente también Diógenes Laercio, cuando él hace cita de la carta que el rey Darío le escribe a Heráclito para invitarlo a formar parte de su consorte, él precisamente habla de que mucho, que leyó sus escritos y que gran parte no son entendibles, ¿no? Ahora, esa parte que menciona también Bernarbe, donde precisamente es un fragmento donde dice eh, que habla acerca de, de Apolo, donde dice que él no dice ni oculta, ¿no? Sino que da señales. Ese da señales, a mí me resuena y trata de hacer una relación. Aquí tiene una influencia todavía oriental. El Tao Te Ching, el Tao de Lao Tse, precisamente habla con ese tipo de estilo. O sea, no te dice las formas de forma expresada, o analítica, como tú lo acabas de mencionar, sino como que utiliza un formato más continental. Así que la persona que esté haciendo la lectura o analizando la idea, él mismo juegue con ella para extraer de algún u otro modo el pensamiento. Y fíjate que su sistema es consistente cuando vuelve a decir, y vuelvo a la cita del fragmento donde dice Heráclito, que el oro se tiene que buscar, ¿no? Que tienes que mover mucha tierra para mover al oro. Entonces, fíjate, si tú unes eso de que da señales, entonces tienes a través de una señal, de un fragmento o de una idea que él te presenta, tienes que estarle buscando hasta encontrar ese oro y que te vas a cansar, ¿no? Porque bien lo dice Heráclito. Entonces, es la primera idea. La segunda idea, y en relación a su sistema de pensamiento, aquí yo no puedo determinar si lo hace de forma sarcástica, pero me voy a regresar a Almeón, Alcmeón. Ya lo vimos hace 2 o 3 sesiones.
Él también tenía, vamos a decir, un pensamiento sobre los opuestos, ¿no? Entonces, y prácticamente lo que quiero señalar, que él mencionaba que las enfermedades, y por tanto también la salud, tenían una relación en que se podía desequilibrar a partir de que un elemento estuviese de más o estuviese de menos. Aquí lo que yo observo, que cuando se le detecta la hidropesía a Heráclito, o él más bien se da cuenta de que tenía agua en el estómago, eh, su sistema era que el fuego, que es lo que le va a secar el agua que estaba en el estómago, iba a compensar su organismo. Entonces, yo ahí hago una relación, o por lo menos me viene a la mente aquel pensamiento de Almeón, que era uno de los primeros fisiólogos de la historia, donde precisamente decía que el equilibrio de los elementos, pues te daban la salud. Entonces aquí Heráclito yo veo que tiene, de alguna u otra forma, hereda ese pensamiento, ¿no? Él sabía que tenía que sacarse el agua de alguna u otra forma, con el calor del estiércol, en este caso así lo menciona, o con algún calor cuando le preguntan a los médicos si pueden hacer que la lluvia seque. Ajá. Entonces su sistema de pensamiento en relación a que el fuego cambia todo, también tiene una connotación ahí de los elementos, ¿no? Que influyen en los organismos. Entonces aquí esa sería la segunda anotación. La tercera, que esta ya es más orientada a lo que yo entendí, que la originalidad de Heráclito consiste principalmente en conferir, porque hablábamos de los opuestos desde Alcmeón, también Xenofontes pensaban y hablaban en términos de los opuestos, pero aquí su originalidad viene precisamente en algo que ya comentó o esbozó de alguna otra forma Arturo, que mete una tercera variable que es la tensión. O sea, si son opuestos, pero bajo otra variable que esto es la tensión. Y allá hace Bernabé una serie, o más bien Bernabé menciona los estudios de Markovich, que los clasifica, este sistema de opuestos, en 3 o 4 clasificaciones, y uno de ellos tiene que ver con la tensión entre los elementos que los unifica. Si hay una unificación de estos elementos, son uno solo, ese pensamiento de lo multivariable lo lleva al uno, a lo que no cambia. ¿Sabes qué? Lo que los unifica es la tensión. Y bueno, este es otro punto que quise añadir. Y lo que destaco es que él, de los opuestos, su aportación o su originalidad en relación a esta idea es añadir una tercera variable de análisis. En este caso, di el particular ejemplo de la tensión. Sí, Y, totalmente. A ver, no, no, Didi. adelante, tengo otros puntos, pero los escucho. Sí, no, iba a decir que sí, o sea, creo que, o sea, Heráclito es un filósofo como muy consistente, como tú dices, con su propio sistema. Inclusive, ¿cómo explicarte? O sea, cuando se analiza a su nociología, por así decirlo, o sea, el cómo llegó a esto, Ujú. y a ver si me puedo explicar aquí. Por ejemplo, al principio que les dije lo de la caracterización de la verdad, ¿no? De que se oculta y que no cambie. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí igual es consistente con su propio sistema porque, o sea, se oculta, pero está evidente, o sea, es tan evidente que está oculto, ¿sabes? Ujú. Y no cambia, pero es el cambio mismo, o sea, es el cambio mismo que no cambia. Entonces, Así es. hay como una consistencia muy, muy fuerte, ¿no? Igual esto ya no lo vi en un, bueno, igual creo que Bernabé también nos menciona, pero o sea, el cambio no solo es el principio ontológico, sino también, como lo dije, el principio nociológico, o sea, de cómo conocemos las cosas es a través de este proceso dialéctico de, del entendimiento, ¿no? O sea, como de entender la contraposición entre los opuestos. De las Entonces, oposiciones, exacto. no solo es la ontología, o sea, de principio de la realidad, sino también es el principio de nociología, o sea, de cómo conocemos. Entonces, ahí está interesantillo.
Sí, y Pues, fíjate, creo que para mí es la idea que más me gusta, lo de los opuestos, porque para mí es como la base de la dialéctica, ¿no? Es como que eh, es como de una forma abstracta eh, se está refiriendo a eso, o sea, a un contraste de ideas, ¿no? Pero él lo hace con, pues con conceptos. Sabemos que era una persona solitaria, entonces no era como que él hubiera ejercitado el diálogo, por así decirlo. Pero con esto de los opuestos, pues él podía llegar a, él yo creo que hizo estableció por ejemplo una base de cómo se podía empezar a buscar la verdad, ¿no? sí, aquí lo que yo también entendí, y más o menos lo quise diagramar de la siguiente forma, él hace una validez o busca una validez universal, algo que sea universalmente válido. Obviamente utiliza el logos, utiliza la razón y la extiende. Este ya es el comentario de Markovits a través de Bernabé en 4 planos. El primer plano, uno de ellos ya lo mencionó Jorge, que es el nociológico, según el cual la comprensión de la razón es condición imprescindible para la correcta comprensión del mundo. Ajá, ese es el nociológico, el primer plano. El otro plano es el ontológico, según el cual la razón es un sustrato unificador bajo la pluralidad de manifestaciones de las cosas, es decir, constituye la unidad del mundo. En este caso, pues obviamente el fuego es una de las unidades que está planteando aquí Heráclito. El siguiente plano, el tercer plano, es la razón, es operante de todas las cosas. Estamos en el plano de lo lógico. Y el otro es el ético, ya que también la razón es una guía para la conducta diaria. Entonces aquí su sistema de Heráclito está basado en que existe vamos, ahorita lo quiero tratar de expresar de esta forma, quizás me equivoque un poco, pero creo que son las palabras que yo entiendo para poder explicar estos planos. Él tiene un instrumento, un aparato, ¿no? Que en este caso es la razón, un mecanismo, ¿no? Vamos a llamarle, yo creo que mecanismo es la palabra más acertada para poderme expresarlo. Tiene un mecanismo, que ese mecanismo, si tú lo utilizas de alguna u otra forma, entonces te va a servir para una ética, o para una comprensión del mundo, o para estructurar las razones, operar con ellas, o para hacer una cosmovisión unificadora del mundo. Entonces son los 2 planos y utiliza la razón para estar jugando en estos planos, ¿no? Entonces es como una caja, una cosa que funciona. Es como un mecanismo, una caja, una función. La razón tiene, desde mi punto de vista, es ese elemento que le permite a él estar jugando en diferentes planos. Entonces, entiendo, y si no me falla ahí la comprensión, es parte fundamental de su sistema, esa validez universal a través de la razón. Yo ahí no sé, Jorge, bueno, no sé si estoy mal, ¿verdad? Pero Ajá. cuando leíste ahí y que sustituí, cuando decías razón por cambio, como que me quedó muy claro todo, la verdad. O sea, lo que leíste de nociológico, ontológico, Ético y eh, lógico. ajá, cuando sustituí razón por cambio, me quedó muy claro. No sé si ahorita lo puedas mandar o leer aquí, a ver qué. Digo, o sea, si lo puedes mandar para volver a analizarlo, por favor. Sí, sí, te puedo. De hecho, te envío la cita, claro, con gusto. Pero lo que entiendo es que quieres decir que si yo cambio la razón por la palabra cambio, a ver cómo se escucha, ¿no? Así es. Sí, sí, ¿no? A ver, fíjate, vamos a ver. Dice, en el plano ético, ya que también es el cambio una guía para la conducta diaria. Ujú, fíjate, yo siento que hay razón, como que tiene una función diferente. Vamos a ver desde el punto de vista nociológico, según el cual la comprensión de la razón es condición imprescindible para la correcta comprensión del mundo. Según el cambio, es condición imprescindible para la correcta comprensión del mundo. Entonces ahí ya cambia razón por cambio.
Ajá. En el Sí, plano pero, o lógico. sea, ahí habría que entender, por ejemplo, cambios, o sea, como la lucha entre los opuestos, ¿no? Entonces, Ajá. creo que allá cambia. O sea, no sé, no sé si estoy aquí ya eh, divagando demasiado, pero no sé. A ver, pues vamos a ahondar. O sea, tú dices, o sea, el cambio, pero como esa lucha entre los opuestos, vamos a ver si te entiendo. El mismo, aquí sí cito a Heráclito, cierro los ojos porque quiero recordar la lectura. Él habla acerca de una relación de opuestos entre frío y caliente, ¿no? Que dice, esto es lo mismo, es lo mismo, nada más que hay un cambio en este objeto, ¿no? En esta entidad. Más o menos, ¿eso te refieres? Bueno, mira, aquí ya Ángel está Sí, así levantando es. la mano. Vamos a escuchar una nueva voz. Adelante, Ángel. ¿Qué onda? Eso es lo que están diciendo, sí, sí me cuadra, nada más que no es el cambio como el conflicto entre dos opuestos, sino más bien el devenir. Ajá, te escuchamos. Hasta ahí termino. De hecho, fue uno de los conceptos importantes que introduce Heráclito como tal, que es el devenir, que él dice que no existe el ser como tal, que todo cambia, que lo único que existe es el devenir. Ese es el cambio realmente que estamos hablando, del que está hablando Jorge, al referirse ahí al cambio en el fragmento que hiciste. Ajá. O sea, ese cambio al que se está refiriendo es el devenir del ser, a lo que Heráclito se está refiriendo. Y entonces, devenir, si yo no me falla ahí la comprensión de lo que significa, es llegar a ser, ¿no? Algo así. Exacto. Nada Ajá. permanece, todo fluye. Igual el ser, o sea, el ser no puede ser, sino es su devenir. Fíjate que eso de todo fluye, yo Es no el, quise tocarlo, pero si quieres luego hablamos sobre esa cita, ¿no? De todo fluye. Ajá. Pero sí ya te entendí la idea, o sea, cambio como el La llegar a cita. ser, ¿no? Vamos a hablarlo de la cita ahorita, fíjate que ya tocó sí, sí, el tema. ese cambio como el devenir del ser. Porque ya ves que ahí con esa cita de que se relaciona a lo del río, ¿no? Que no puedes entrar dos veces al mismo río. Sí, Sí, a lo que puso Jorge, sí, es que Heráclito dice que nada permanece, nada es permanente. O sea, ni el ser es permanente para él, o sea, ni lo que es el ser es permanente para él. Entonces, si no puede ser, porque no es, entonces lo único que es el ser es su devenir, es lo que podría llegar a ser, sus posibilidades o cualquier interpretación que le podamos dar. Pero el Heráclito a lo que interpreto yo sus fragmentos, eso nos quiso dejar, pues, o sea, que ese cambio realmente que mencionamos es el devenir. pero fíjate que sí hay algo que se mantiene, y para él lo que se mantenía era el fuego, no lo que transforma el fuego, sino el fuego mismo. O sea, sí hay algo que se mantiene, sí hay una unidad que está buscando Heráclito explicar, que él dice, ¿sabes qué? Esto no cambia y esto se mantiene. Ajá, digo, no se contrapone con lo que tú dices, pero yo también entiendo que detrás de lo que menciona Heráclito, sí hay algo que dice, ¿sabes qué? Hay algo que está, que es inmutable. Esa es otra idea que nos quiere dejar, o que más bien yo entiendo, porque a lo mejor lo estoy entendiendo mal, que yo entiendo que ofrece Heráclito, ¿no? Que busca eso No sé si, inmutable. O sea, no sé Ajá, si se refería ahí ok, con el fuego exactamente, porque justo hay una cita que habla del fuego, que el fuego, a pesar de estar ahí está, del fuego, carencia y saciedad. Y lo A, su reposo es cambiar. O sea, aunque está en reposo, el fuego sigue cambiando, porque sí, es su condición en sí, el cambio. o sea, lo que te está diciendo es que no permanece idéntico a sí mismo. O sea, hay un cambio, nada más que ese cambio representa que no es idéntico a sí mismo. O sea, eso sí, de acuerdo. Ujú. O sea, eso que permanece es el devenir mismo, ¿no? O sea, Exacto, o sea, puedes eso que es haber inmutable. cambios, pero o sea, puede haber un cambio, puede fluir, incluso parecer idénco a sí mismo. O sea, si recordamos la metáfora del río, o sea, no te puedes Mm. bañar dos veces en el mismo río porque ni es el mismo río,
ni somos las mismas personas, algo así. O sea, lo que Heráclito quiere decir es que tanto cambia la circunstancia del río como cambian nuestras circunstancias actuales, pues. O sea, las circunstancias las cuales no conforman, o sea, y incluso pues la metáfora haciendo referencia al tiempo, o sea, en un tiempo A no es el mismo que si nos metemos al río en un tiempo B, o sea, porque todo cambió. Ajá, fíjate, aquí Pero permanece idéntico a sí mismo, o sea, somos conceptualmente a lo mejor las mismas personas, prácticamente el mismo río que está fluyendo, tiene las mismas condiciones que lo determinan, bla, 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 bla. Por eso permanece idéntico a sí mismo. mira, lo que acaba de decir es bastante importante. A mí me gustaría hacer citar un fragmento que escribí, porque precisamente dije en algún momento lo tengo que sacar y yo creo que es aquí oportuno hacerlo. Hay Platón más bien, Bernabé culpa a Platón, dice con esta frase, Platón es culpable de haber legado a la posteridad, a nosotros, dos frases de Heráclito, las únicas que el hombre culto, no especialista, atribuyen a este autor. Todo fluye y no puedes bañarnos dos veces en el mismo río. Que resulta estar ambas tan deformadas que se alejan por completo del genuino pensamiento de Heráclito. En ese sentido, lo que entiende ya sea una advertencia a Bernabé, cuando estamos leyendo a Platón, dice Platón, dice, y Heráclito en algún lugar dice. Entonces, no cita en qué lugar dice y es muy descuidado con ese punto, ¿no? Por eso lo culpa. Y Heráclito en algún lugar dice, y aquí sí vamos a tener que dilucidar bastante ese pensamiento de Heráclito, porque según yo, lo que yo entiendo, sí hay algo que permanece y es esa verdad universal que está buscando, que es la que sí permanece, que es la que no cambia y que fue, que es y que será, ¿no? Ajá, y no necesariamente eso de que nosotros estamos en constante cambio, que es una verdad también cierta, ¿no? Pero dentro de esa verdad cierta hay algo que no cambia y uno de esos entes que no cambian es la verdad universal. Sí, la unidad, pero que no dijo que era. Sí, tampoco. Sí, no dijo que era, ajá, no, hay una verdad universal que es la única que no cambia, ¿no? Ahora vamos a ver a qué le llamaba verdad universal, ¿no? Que, que ahí pues ya estamos en otro tema, nada más es aclarar eso. Sí, ahí se me acuerdo pero era, sí, él no especificó qué era, y ahorita se me ocurrió que eso puede ser eso como el iniciador, ¿no? Como, no el iniciador, sino de cierta manera una meta, o sea, y si tú estás en esa búsqueda del conocimiento y tú crees que existe una cosa como verdad, tú la vas a buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos clavamos y ahí donde está el error de Platón, en lo que dice que si ya todo lo que es, entonces no puede haber otra cosa, por lo tanto, o sea, la búsqueda del conocimiento en sí no existe o es una pérdida de tiempo, pero no, o sea, si existe esa cosa que es esa unidad o esa concepto que conforma todo, tú vas a querer buscarlo, encontrarlo y acercarte más a él, ¿no? Como entenderlo. Sí, mira, Entiendo, no más o menos que por ahí. sí, mira, aquí está la cita, dice, por ello, y ya conectando con lo que dijo Germán y con el punto que expuse hace un momento, por ello todas las cosas son una, pues son una unidad bajo la razón. Pero esta unidad consiste en la continua tensión entre los contrarios. Entonces, se está buscando, o sea, si hay algo que es una unidad, algo que es inmutable, algo que no cambia, bajo aquello que él concibe como razón, que es, yo lo dije como un mecanismo, aquí ya la palabra mecanismo solamente ya no queda, ¿no? Para poder ahondar en la idea. Pero yo sí entiendo que existe algo, ajá, que la ley le llama verdad universal, que trata de hacer, que es unificadora bajo la razón
que bajo el actuar de la razón, utilizando esa tensión de los contrarios, de la que había expuesto también en un principio. Bueno, no en un principio, pero que sí comenté en algún momento, ¿no? De que existe una tensión. Aquí está, la originalidad de Heráclito consiste en conferirle valor al hecho mismo de la oposición. Esto es, la idea de que solo la tensión entre elementos opuestos los unifica a niveles superiores. Entonces, esa tensión, obviamente producida o capturada por la razón, es lo que los unifica. Entonces, si hay una unidad que no cambia, que es inmóvil. Y bueno, parte de su pensamiento, vamos a, bueno, si quieren ahondar más en ese punto, podemos seguir ahí, y si no, pasamos a otros de los pensamientos. Yo no tengo comentarios de ese punto. Sí, porque ahí está muy, bueno, no sé tú, Germán, si quieres ahondar más. No quiero andar, pero no opino lo mismo. O sea, si estamos hablando de Heráclito, del pensamiento de Heráclito, o sea, Heráclito dijo que todo cambia, nada fluye. O sea, el pensamiento de Heráclito es dialéctico, pues dialéctico en un grado muy profundo, porque incluso su obra La naturaleza se llama, si no me equivoco, tiene 3 nombres y ya se me volaron 2, pero se llama El espíritu, la política y la teología. O no, el universo, Ajá, la política y la teología. está dividida en tres, más bien está dividida en 3. O sea, sobre la naturaleza es el libro que tiene, vamos a llamar, 3 fascículos o 3 secciones, ¿no? Las que acabas de mencionar, la política, la teología y la física. Ok. Bueno, entonces, fíjate, vamos a ver aquí bueno, yo aquí hago una anotación, no está en el libro, sino es algo que he percibido, que el sistema de Heráclito consiste en considerar el fuego como la esencia primigenia, que es lo que prácticamente hace rato estaba postulando, y también los contrarios o los opuestos, pero aún así sigue siendo su dios, como eran los olímpicos para Homero y para Hesíodo. Es decir, aquí también Heráclito está haciendo su dialéctica contra Hesíodo y contra Homero. De hecho, ataca bastante a Homero. Si ustedes ven sus fragmentos, hace un ataque directo contra Homero. Ajá. Me parece ser que Orlando quería hablar, o ya no, se animó Orlando, ya no. Entonces, en ese fuego primigenio, o en esa esencia primigenia que veo en el fuego, yo se alcanzo a ver que trata de buscar esa unidad, y el elemento que encontró, como los otros filósofos que habían escogido elementos, habíamos visto que el agua era alguno de ellos. En este caso, Heráclito dice que es el fuego, ¿no? Y más adelante distorsiona esta idea los estoicos, ¿no? Que le llaman la conflagración universal a ese fuego. Entonces, por eso yo percibo que sí hay una esencia primigenia que trata de demostrar Heráclito. Y también es un señor influyente para los estoicos, porque precisamente habla del alma, y aquí lo anoté porque no lo había entendido en una primera lectura, pero después se me hizo muy interesante, donde dice: el alma se debilita con los placeres, y concretamente la borrachera. Es interpretada como un humedecimiento del alma, que es mejor cuando más seca está, dado que el alma es fuego. Y ahí vemos otra vez el fuego como esa unidad, ¿no? O sea, dice, nosotros todos somos fuego, quizás es la metáfora, no necesariamente el elemento. Entonces todos somos fuego, todos somos esa unidad primigenia, también el alma, y dado que si el alma se humedece, pues entonces está, pues obviamente que no está bien, o no es tan bueno como cuando está seca.
Entonces ahí yo también sigo observando esa unidad. El fuego quizás sí como elemento, pero aquí voy a tomar las palabras de Jorge Andujo con mucho cuidado, porque no necesariamente es el fuego, sino puede ser una metáfora, ajá, que la esté diciendo a través del fuego, de buscar esa verdad universal y que aquí la está representando por el fuego. Ahora también veo a Heráclito que tiene, ya había dicho que Genófanes quería usurparle el lugar a Homero. Yo creo que aquí Heráclito apunta con mayor fuerza, ¿no? Porque en algunos de sus, vamos a decir, eh, de sus fragmentos, se puede ver que él percibe que existe una masa amorfa de personas perezosas e indolentes que solo buscan el placer, entre los que destacan unos pocos que persiguen la gloria, como los héroes homéricos, por lo que la muerte en combate constituye el ideal del heroísmo supremo. Aquí, por una parte, y por otra parte, hasta ahí llego, ¿no? Perdón, el otro ya es otro punto independiente a lo que acabo de mencionar. Ajá. Es un autor difícil, ¿eh? Tampoco es tan sencillo. Estamos abordando a un autor difícil, oculto, oscuro, como le apodaba, ¿no? Y aquí, obviamente, nadie, por lo menos tenemos ahorita la verdad. Simplemente estamos exponiendo lo que percibimos del autor. Arturo, ¿quieres aportar algo? Pues mira, como sí, creo que, no sé si ya abordamos como los puntos, como que todos sus puntos, como que sería lo de los opuestos, Los opuestos. sobre lo del cambio, Ujú. y otro punto que tenía, no, pues yo no tengo otro punto, o sea, sobre él, pero si quieren discutir alguno en particular, podríamos. Ok, tú, Jorge, ¿quieres añadir alguno? ¿Comentar algo? Que habíamos propuesto incluso, ¿te acuerdas, Jorge, de decir, ¿sabes qué? Heráclito, yo creo que una sesión nada más es como de ver qué piensa, sin pretender comprenderlo en una sola sesión, ¿no? Y, terminando de leer los presocráticos, quizás propongamos un estudio mucho más profundo que prácticamente así como lo hizo o lo han hecho algunos estudiosos, prácticamente vayamos palabra por palabra o frase por frase, ¿no? Sí, sí, sí me gustaría que tuviéramos otra sesión sobre Heráclito, a lo mejor ya como más organizada, ¿no? Pero sí, sí tengo un punto, pero es lo mismo que decía ahorita. A ver, dale. Sigo aferrado con eso, ¿no? De lo que tú decías, Sí, de los cuatro plánicos, ¿no? los cuatro Cuatro planos. planos. Sí, sí. Ajá, sí, sí. O sea, el lógico, ¿verdad? Es el primero, ¿verdad? Y dice, la razón es operante en todas las cosas. Ujú. Pero yo te digo, vuelvo con mi idea de que en realidad lo que como se podría intercambiar para entenderlo mejor es el devenir o el cambio es operante en todas las cosas. O sea, el cambio, como lo venía diciendo en la explicación del principio, es, digamos, lo que rige lo de todas las cosas, ¿no? O sea, todas las cosas están en constante cambio. ¿Sí? Fíjate que ahí sí trato de entender tu idea, nada más que aquí sí voy a decir que tengo un sesgo porque yo cuando hablamos de lógica y de operantes, Sí. obviamente mi mente piensa proposiciones y operadores, la conjunción, la disyunción, etcétera, ¿no?
el sí entonces. Entonces, ahí yo tengo un sesgo y no lo alcanzo a ver como tú lo ves, pero sí estoy haciendo el esfuerzo para poderlo comprender. Ajá, Bien, bien. Bueno, igual te digo, igual también yo puedo tener ahí ajá. un sesgo, no sé si no más bien no entiendo también como tú lo entiendes, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, pues, Sí. como tú dices, o sea, es interpretación aquí porque no podemos, pues, ver la verdad así muy clara, ¿no? Está muy oculta. Entonces, en el ontológico, Ujú, según la cual la razón, o sea, el cambio es un substrato unificador bajo la pluralidad de manifestaciones de las cosas. Es ujú, decir, constituye la unidad del mundo. O sea, porque a través de, o sea, el cambio, digamos, a través del choque de, bueno, el devenir o cambio, como le queremos decir, a través ujú, del choque de esta multiplicidad es como se da la unidad, ¿no? Por ejemplo, ahí, no sé si Arturo o tú decían de lo del arco, ujú. que Del arco y del arco y el violino, por ejemplo, o la ajá, o viola, sea, que el tercer factor que incluye es la lo de la tensión. tensión. Ajá, Exacto. exactamente. Sí, 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 sí. Pero esa tensión es la que conforma la unidad, ¿no? Entonces, Ujú, ujú, por eso es como yo lo entiendo, que en el ontológico, el devenir es lo que unifica esto, ¿no? Sí, o sea, la realidad, por así decirlo, o sea, Esa el ontológico. sí me suena más, ahí sí te capto más la idea de que el cambio, la palabra cambio, el devenir, ahí sí la capto más, ahí no tengo un sesgo, como que sí Ya suena a Hegel. ajá, exacto, sí, 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 sí la percibo más así. Ok. Y luego el nociológico, Ujú, según la cual la comprensión del devenir, o sea, el cambio, es condición imprescindible para la correcta comprensión del mundo. O sea, porque igualmente, por ejemplo, no podemos comprender el día sin la noche, no podemos comprender la vida sin la muerte, ¿no? Entonces necesitamos comprender esta relación dialéctica que hay entre los opuestos pues, para comprender la realidad, ¿no? Eh, ujú. Ujú. Sí, de acuerdo. Sí, ok. sí, 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 ya sí me suena la idea, ya después de decirlas varias veces, como que sí, ya la estoy. Salvo la Pues bueno, lógica, esa sí tengo un sesgo ahí tremendo, ¿no? Principalmente porque es operante, nada más por Es la que, palabra operante. Ajá. por ejemplo, entre dos proposiciones, la tensión sería la lógica en sí. O sea, la fuerza que une esas dos proposiciones es la lógica. La tensión de las dos proposiciones que pusiste tú con el ejemplo, la tensión, como lo mencionaría Heráclito, sería la lógica como la conocemos nosotros. Si A y P, la tensión es la I, Lógica. la, Sí, la relación que la- tienen entre dos. ok. Y el cambio, ¿cómo lo metemos ahí nada más para poder ver lo que ustedes ven? Es difícil porque en la Ajá. lógica Es proposicional no hay cambio. Sí, exacto, por eso se me hace difícil que ahí el cambio sí, sí sea, sí, digo, por eso, ajá, pero por eso Heráclito utilizó metáforas, ujú, no lógica proposicional. sí, sí, ahí nada más lo que dice los planos, salvo la lógica, como que todavía no me llega mucho el clic para decir, ya lo estoy viendo. En los demás sí me hace sentido utilizar la palabra cambio de venir o llegar a ser por la razón, como tú dices, ya suena Hegel, ¿no? Y pues el ético, pues supongo que sí, como que es también fácil de entender, ¿no? Ya que también la razón es una guía para la conducta diaria, o sea, el devenir es una guía para la conducta diaria. Por ejemplo, aquí yo lo podría ejemplificar con, digamos, esta relación entre amor-odio que nosotros tenemos, ¿no? O sea, ya en sentimental, y que puede guiarnos para ciertas conductas que, que hagamos, ¿no? O sea, eso es como yo lo entiendo, como yo lo entiendo. Y ahora, otra cosa que puede ser, Jorge, es que Heráclito a lo mejor sí comprendía el devenir eh, en el plano lógico, así como, pues como yo te lo estoy planteando, pero pues puede estar equivocado, ¿no? O sea, Sí, sí te entiendo la idea. Sí, sí, digo, todavía no tenía, o no, sí tenía, no, sí, sí había
de alguna u otra forma matemáticas, aunque no sé, no estoy seguro si ya había lógica, que lo dudo, ahí me falla la memoria histórica, Sí, pero sí te entiendo, a lo mejor es un concepto que desde el punto de vista de nosotros es lógico, que todavía no lo tenía Heráclito, ¿no? ajá, sí, se Sí, puede sí, estar ok, 100% equivocado. así sí me suena, y me suena muy bien, es decir, está bien, aunque no sabemos si realmente está correcto, ¿no? O a lo mejor sí. Ajá, ándale. Sí, sí, Y sí. lo de la lógica se me hace que ya viene hasta Parménides. Bueno, pero no sé si Parménides es antes de Heráclito o después, pero bueno, lógica empieza con Parménides, Mm, así como disciplina como tal. ya cuando lleguemos a Parménides vamos a ver. Pues fíjate que Heráclito como tal sí es oscuro, así me pareció. Este, hay frases que me llaman mucho la atención. La forma en que escribe, o sea, voy a tener que ustedes disculpen por hacerlo, pero voy a tener que meter un poco de, nada más para un par de comentarios, a los textos hebreos bíblicos. Más o menos, Heráclito, si lo ponemos en años, es del 540 al 480 antes de Cristo. Y comparado, entonces más o menos su obra se constituyó en ese tiempo. Y los proverbios, aunque hay diferentes atribuciones, en una de ellas es Salomón, y por ahí hay otro, vamos a llamar, autor que ahorita se me ha ido de la memoria, su nombre, pero más o menos comprende 722 antes de Cristo, de tal forma de que sigo observando de alguna u otra forma los pensamientos heredados o así, o relacionados o comunes, a lo mejor ni siquiera se conocían o no tenían interacción, pero de acuerdo a esa etapa evolutiva de la humanidad, cuando Heráclito, precisamente en sus fragmentos, empieza escuchando sin entender a sordos, se asemejan. Les cuadro el testimonio del dicho, presentes están ausentes. Entonces empieza a hacer una declaración acerca de que no están entendiendo la razón, el conocimiento, la sabiduría. Y dice, los ojos son testigos más exactos que los oídos, que ya lo había dicho anteriormente, y así sucesivamente. Lo que aquí habla Heráclito es un abrir de los ojos al conocimiento. Aquí voy a tomar un sinónimo para poder hacer conexión con los proverbios, la sabiduría. Y si ustedes pueden darle una revisión a los primeros versículos de Proverbios, también ahí habla acerca de la sabiduría, que dice, pues la sabiduría es para que comprenda, para que el que es inexperto se haga experto, etcétera, etcétera. Y donde yo encuentro cierta equivalencia en entendimiento de ambos autores, es cuando dice que la sabiduría está en las puertas y que nadie la ve, ¿no? Dice, está en las puertas grandes de los mercados, algo así, el Proverbios, pero nadie la ve, nadie la abraza, nadie la toca, está oculta de alguna u otra forma, lo mismo que ve este Heráclito, aunque no utiliza la palabra sabiduría, sino utiliza conocimiento, que sabes que el saber, la razón, el conocimiento, está presente, pero no eres capaz de entenderlo aunque lo estés tocando, aunque lo estés escuchando, aunque lo hayas estudiado, ¿no? De hecho, hay una frase que menciona Diógenes de alguna forma muy diferente. ¿Apagaste el audio, Jorge? Apagaste tu audio. Ah, ¿y en dónde me quedé? Se pagó solito. Diógenes. Ah, aquí Diógenes hace un llamamiento donde precisamente está en contra de mm, de esas personas que dicen que saben pero que no saben, ¿no? Ya no lo encontré, todavía me rehúso a rayar los libros y no lo alcancé a anotar porque ya era tarde cuando estaba leyendo. Entonces ahí veo como que había un pensamiento en común. Entonces siento, y aquí es un sospecho más bien, que el entorno
que el entorno de alguna u otra forma va configurando la evolución del pensamiento. Eso es lo que trato de decir, ¿no? Y lo veo contrastando cómo percibían estos autores más o menos en diferentes tiempos. Es el punto que quería añadir, porque sí voy viendo también una influencia del Oriente en el pensamiento occidental, como que hay mucha influencia. Y bueno, yo con eso termino, y yo creo que Heráclito sí es como para darle una segunda revisión a mayor profundidad, prácticamente irnos, a lo mejor no letra por letra como lo hacen muchos filólogos, pero sí irnos fragmento por fragmento, que tenemos bastantes, ¿no? Tenemos cerca, aquí nos presenta Bernabé, 90 y, ¿no? 114 más o menos fragmentos, ¿no? Yo creo que lo que también se podría hacer de repente con algunos filósofos que son como difíciles, digamos, o muy abstractos. Por ejemplo, yo creo que dentro de lo que se dijo aquí, mucho hay ya de aproximado a lo que sí es, ¿no? Entonces, hacer por ejemplo, me imagino como un mapita en donde nada más esas ideas las tengamos visualizadas y entenderlo, ¿no? Claro, entender claramente cómo es el sistema, porque luego lo pensamos como algo que no está aterrizado, muy abstracto y como que no se nos hace que es más difícil, pero yo creo que ahorita con lo que los comentarios de los demás, a mí ya me quedé más tranquilo de lo que estaba antes de la sesión, ¿no? Sí, yo aquí sentí la tensión de la que habla Heráclito, porque sí son temas muy complejos, ¿no? A ver si lo entendí. Ajá, Sí, pues yo igual estuve escuchando varios, o sea, varios videos donde lo explicaban y creo que mucho de lo que hablamos igual ahí como se explicaba, igual me aventé hasta la clase completa de Ernesto Castro y mucho es de lo que nosotros hablamos y creo que no lo malentendimos tampoco, sino que a lo mejor se nos dificultó expresarlo por el orden de las ideas. Creo que fue eso más bien, ujú. pero creo que los puntos importantes sí los tocamos y sí los hablamos. Sí, aquí también nos mencionaba Jorge, yo siento que está más adelantado, perdona por poner estas palabras, Jorge, no son tuyas, pero siento que estás más adelantado en filosofía, igual que Ángel. Ángel también me parece que es una persona que conoce bastante. Ya más adelante, Platón, y a través de Sócrates en algunas partes, hacen alusión tanto a Heráclito como a Parménides, ¿no? Pero más Parménides. Entonces, como que sí convendría, terminando esta lectura, volverlos a retomar, como tú dices, ¿no? De una forma más ordenada y que no sea ahorita como comentarios, yo apunté tú apuntaste aquello, sino tratar de hacer basarse en algún ensayo, algo así, para profundizar antes de entrar a Platón, que finalmente es el plato fuerte, ¿no? Sí, ahí igual como dice Arturo, estaría bien, pues, estaría chido hacer como una síntesis, ¿no? De lo que vimos y ya como más clarificada y explícita para poder como visualizar más qué es lo que tenemos que rescatar de Heráclito. Pero, o sea, creo que Parménides, te digo, a lo mejor estoy sesgado todavía, pero creo que Parménides sí vamos a necesitarlo profundizar antes de llegar a Platón. Porque, o sea, creo que toma pues, muchas de sus ideas, o sea, para su filosofía. Porque Entonces, también Heráclito, ¿no? Aquí al decir que mm, ya empieza el concepto de apariencias, ¿no? Ya se ve más claro, digo, los otros también de alguna u otra forma lo han tomado, pero aquí como que yo lo veo más claro el concepto de apariencias. sí, también puede ser. Sí, sí, O sí. sea, como dices, sí, en realidad todos los presocráticos hacen esa distinción entre las apariencias y lo verdadero, ¿no? Así es, pero aquí yo siento que Heráclito como que es más fuerte. Digo, tienes razón, Parménides, pero tampoco hay que descartar a Heráclito, porque finalmente aquí el señor Diógenes Laercio dice y afirma que Sócrates, él sí leyó directamente el libro sobre la naturaleza de Heráclito. Y obviamente pues, Sócrates fue maestro de Platón, ¿no? De alguna forma ha de tener alguna influencia.
Y bueno, yo no tengo ningún comentario adicional sobre el señor Heráclito, el filósofo oscuro. ¿Alguien adicional? Orlando, Ángel, Arturo, Jorge, Andujo. Sí, yo tampoco. Yo creo que lo importante que debemos rescatar ahí Ujú. de Heráclito es que nos invita a pensar una realidad no estática, más bien una realidad dinámica. O sea, todo viene empezando de que hay un principio ordenatorio de todo y sabes que llega Heráclito y dices, sabes que todo cambia, todo fluye. Yo creo que más que si es cierto o no es cierto, que si es verdad o no es verdad lo que dijo, pues nos está haciendo una invitación a pensarlo, a pensar el universo, no en una forma estática, como ya lo dije, sino en una forma dinámica, en pensar Ujú. que todo cambia, no fluye, que hay una tensión entre lo que él dice, um, entre los conceptos opuestos, Ajá. y entonces así hay que visualizar las cosas. Yo creo que yo lo que rescato del pensador Heráclito es esto, o sea, mira la vida, mira el universo de una forma dinámica. Ok, muy buena anotación. Estoy coincido contigo con lo que acabas de decir. Muchas Sí, de gracias. hecho, está muy bien y que me recordó a una anotación que podría ser ya la conclusión de esta sesión, que Ujú. o sea, el sistema filosófico de Heráclito se llama monismo dinámico, de hecho. Ah, Entonces, mira. ¿Y eso de entonces, dónde lo sacaste, Jorge, para tener ahí? fíjate que vi un video, ahorita se Ajá. los voy a mandar, pero es un video de un canal de filosofía que está muy bueno. Ah, ok, está bien, ahí lo esperamos. Eso, digo, está muy padre, monismo dinámico, ¿no? Dices. Así es. Y obviamente hace juego con la percepción de Ángel, ¿no? De lo que se puede rescatar o lo importante que nos invita a hacer Heráclito, ¿no? Orlando, ¿quieres añadir algo? Si no, pues ya con esto damos por terminada la sesión. Bueno, pues muchas gracias a los que llegaron acá. Es un autor muy difícil, comprensible por lo menos para nosotros en este momento. Y bueno, pues nos estamos viendo la próxima sesión. Ya nos toca Parménides según aquí tengo el calendario de Heráclito, sí, Parménides de Lea. Acabamos de ver a Heráclito de Éfeso. Bueno, hasta la próxima.